Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a continuar revisando los contenidos del curso. Vamos a ver en qué habíamos quedado. Me parece que habíamos alcanzado ya a cerrar todo lo que se refería a los sistemas numéricos y nos faltaría ver o empezar a ver lo que es el álgebra de Boole y relacionarlo con la lógica proposicional. Así que vamos a entrar al aula, vamos a revisar el último apunte. Recuerden que tuvimos la prueba. Después, la verdad que con el feriado del lunes, lo mejor fue suspender también para el paralelo 2, para que no se nos descoordinaran los cursos. Recuerden que buscamos ir siempre coordinados clase a clase. Y así que vamos a chequear dónde fue que dejamos los contenidos. Yo recuerdo que habíamos alcanzado a revisar los códigos en la última clase. Códigos PSD, ¿cierto? Acá está la clase 11. Precisamente, código BCD, estábamos viendo la estructura que tendría la prueba y habíamos llegado hasta ASCII. ¿Sí? Así que vamos a comenzar hoy día revisando un apunte que está en el aula. Les voy a mostrar el aula por acá. Está acá. Cambiamos rol para que lo veamos tal cual lo ven ustedes. Unidad 1. Este apunte. ¿Sí? Al final siempre esta unidad, este tema 2, es como de la otra unidad, pero por algún motivo nunca lo hemos oído, pero en realidad es cuando ya empezamos a ver funciones que son capaces de implementar lógica digital. ¿Ya? Así que en esta unidad vamos a trabajar con leyes y reglas básicas del álgebra de Boole. Vamos también a aplicar los teoremas de De Morgan. Vamos a lograr construir circuitos finalmente. Circuitos digitales que sean capaces de implementar funciones lógicas. Vamos a ver qué son las funciones lógicas o booleanas. Y vamos a ir viendo las diferentes formas en que se pueden representar. ¿Ya? Primero, para tener algunas ideas claras, vamos a decir que cuando hablamos de las operaciones y expresiones booleanas, nos referimos a funciones que solamente pueden ser evaluadas a 0 o a 1, que pueden tomar solamente esos dos valores. ¿Ya? Eso es muy importante porque cuando ustedes trabajan con funciones, por ejemplo, en los números reales, ahí yo puedo tomar un número real como entrada y me puede dar un recorrido, ¿cierto?, dentro de un rango de números reales. ¿Sí? Podemos tener también que sea R, vaya de R a R y cosas por el estilo. Acá no, acá solamente tenemos esos dos valores discretos. 0, 1 para las entradas y 0, 1 también para el valor de la función. Y como se menciona, ¿cierto?, el álgebra de Boole son las matemáticas de los sistemas digitales. Es indispensable tener conocimientos básicos de esta álgebra para así poder estudiar y analizar los circuitos lógicos. Nosotros muchas veces comenzamos revisando lo que son las puertas lógicas. Ahora en particular lo que vamos a hacer es comenzar directamente viendo qué es lo que es una variable, qué es lo que es el complemento y el literal, porque se ocupan bastante la lógica y en el álgebra booleana. En principio, una variable es un símbolo que se va a utilizar para representar magnitudes lógicas. Vale decir una X, una A, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a ver. Vamos a ir viendo un ejemplo junto con nuestro apunte que vamos a generar ahora. Primero donde dejé el lápiz. De hecho, como iba a la universidad, llevaba el lápiz también. Oh, ahí sí. Así que bueno, esta sería nuestra clase. Por acá tenemos el apunte, ¿no? Ahí está. Clase 12. En la clase 12, como les decía, vamos a ver álgebra de Boole. Clase 12, álgebra de Boole. ¿Ya? Y en definitiva, cuando hablamos de una variable, nos referimos a algo como esto. Puede ser una A, puede ser también así, una X, ¿cierto? Cualquier letra que nosotros podamos usar para poder representar esto. Un símbolo que va a tomar un valor 0, 1. ¿Ya? Eso sería para nosotros una variable. ¿Ya? Cuando hablamos de un complemento, nos referimos a que va a ser el inverso de una variable. Vamos a achicarlo para que se vea bien ahí. Ahí sí. Es el inverso de una variable. Algo así como el A negado, A negado acá también. Y va a ser justamente lo inverso. O sea, si por ejemplo A es 0, el A negado va a ser 1. Y si es que, por ejemplo, el A es 1, el A negado será 0. ¿Ya? Eso es a lo que se refiere. Vamos a ordenarlo así. Para que nos quede ordenado. Lo voy a copiar ahora para que no queden dudas, ¿ya? Ahí sí está correcto. Ahí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Vamos a poner acá
una negado, SA grande negado, X negado, y tenemos en realidad muchas más opciones. Todo símbolo que nosotros podamos ocupar como variable es susceptible de ser negado y obtener su complemento en realidad. Literal. Cuando hablamos de un literal, nos referimos ya sea a una variable o un complemento de una variable. Algo así. Literal puede ser una variable o un complemento. O un complemento. Ahí. Como que la letra no anda muy bien hoy día, ¿eh? Me disculpen, pero vamos a tratar de mejorarla. Así que tendríamos algo así. Podría ser una A, podría ser un X negado, ¿cierto? Todos estos son literales, etc. Ahora, ¿qué sucede con nuestras funciones? Porque estábamos hablando de funciones booleanas. Aquí la vamos a ver. Funciones lógicas o booleanas. O booleanas. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de una función lógica booleana, me voy a referir a una función que va a tener, por ejemplo, variables. En este caso, las variables son A, B, C, ABC simplemente. Y va a quedar expresada, por ejemplo, así. ¿Ya? Esa es una expresión lógica que se corresponde específicamente con una función. Pueden ver ustedes que incluso ahora tenemos términos. O sea, tenemos un término acá y tenemos otro término acá. Tenemos un literal, dos literales, tres literales en sí. ¿Ya? Y como podrán ver ustedes, esto se puede evaluar. ¿Ya? Esta función solo podrá tomar los valores 0 o 1. Los valores 0 o 1. ¿Ya? Esos son los únicos dos valores que va a tomar. Vamos a hacer un ejercicio acá. En realidad un ejemplo primero. Ejemplo. Evaluar la función para la siguiente combinación de entradas. F de A, B, C. En, vamos a inventar nomás, 0, 1, 1. Y vamos a ver qué sucede. ¿Cómo lo hacemos entonces? Fíjense bien que si tenemos esta función que está definida, vamos a utilizar obviamente la función f que está acá. ¿Ya? Lo que hacemos es decir, vamos a poner solución, vamos a poner f de 0, 1, 1, es simplemente reemplazar en el A un 0, en el B un 1 y en el C un 1. ¿Ya? Es lo mismo que haríamos en el caso que yo quiera evaluar, supongamos, tengo una función en los reales y esto es x cuadrado más 1. Yo quiero evaluar, por ejemplo, el f de 0, voy y reemplazo el 0 donde hay x. ¿Sí? Y si tengo una función con más variables, bueno, será así. ¿Sí? Si fuera algo así. 2xy más y cuadrado. Y yo quisiera evaluar, por ejemplo, acá el f en 0, 1, por ejemplo, nos quedaría así. Donde hay x pongo un 0 y donde hay y pongo un 1. Me quedaría entonces algo así. 2 por 0 por 1 más 1 al cuadrado. Aquí me daría 1, ahí también me dio 1. ¿Sí? Esto fue una coincidencia que nos diera 1, o sea, podría haber sido cualquier otra cosa. ¿Ya? Vamos a hacer exactamente lo mismo, porque esto recuerden que estaría en los reales me refiero. Me podría haber dado, no sé, menos 3, 40, raíz de 3 medios, sí que hubiera sido así la expresión, ¿ya? Y evaluamos. Reemplazamos acá. 0, ahí, ¿cierto? Va a quedar negado, por el B ahora va a valer un 1, y más el C, que estaría valiendo, según lo que estamos evaluando, un 1. ¿Cuánto nota esto? La negación del 0 va a ser el 1, por el 1 más el 1. Aquí algo muy importante es lo siguiente, que vamos a estar trabajando con la suma lógica. ¿Ya? Y la suma lógica no es como cuando sumamos dos números así, por ejemplo, 1 más 1, y decíamos que nos da 1, 0, ¿cierto? Que es en definitiva el 2. Sino que solamente va a poder ser 1. Tal como, por ejemplo, en la lógica o en la lógica proposicional, donde yo tenía verdadero y verdadero,
No sé si ustedes habrán visto esto. ¿Lo han visto? Lógica proposicional. Yo creo que sí, ¿o no? Ah, muy bien. ¿Y qué es lo que sería esto? Verdadero y verdadero. Verdadero, ¿cierto? Y el verdadero o verdadero también es verdadero. ¿Sí? Es lo mismo. Aplica la misma idea. En este caso, si yo tengo 1 más 1, va a ser simplemente 1. Nos basta que uno de los términos que esté sumándose sea 1 para que inmediatamente todo sea 1. Esto que estoy mencionando acá, lo vamos a formalizar con las reglas que vamos a presentar, ¿ya? Porque ahora estoy como ocupando, pero vamos a formalizar para que no se preocupen. ¿Qué pasaría si yo hago lo siguiente? Miren. Si evalúo ahora en otra función, o perdón, en otra combinación. Ejemplo adicional. Fíjense bien que aquí, para esta combinación, la función nos dio 1, pero para otra combinación nos podría dar sin ningún problema 0, ¿cierto? Pero no nos va a dar ni 3, ni 4, ni nada por el estilo. Solamente nos puede dar 1 o 0. A eso se refiere el hecho de que sea una función booleana o lógica. Así que, ejemplo adicional, vamos a evaluar ahora déjenme buscar una combinación interesante. Sería algo así. 1, 0, 0. Ahora, si evaluamos en 1, 0, 0, vamos a reemplazar acá, ¿cierto? Donde está el A, un 1. Acá nos va a quedar un 0. Y acá nos va a quedar un 0, porque estamos diciendo que el C, ¿cuánto vale ahora? Precisamente 0. ¿Cuánto nos da esto? 0 por 0 más 0. Y esto va a ser 0. ¿Ya? Ahora vamos a formalizar, por si acaso, lo que les decía las reglas, para que si se preguntan cómo es que digo 0 más 0 es 0, o que 1 más 1 es 1, y cosas por el estilo, vamos a ver ahora mismo. Déjenme buscar el apunte donde lo dejé, que lo desplacé hacia un lado nomás y me salté unas partes. Porque quiero ir con calma revisando algunas operaciones. Ya, aquí lo vamos a hacer. Vamos a tomar esto, vamos a recortar esta imagen y vamos a ir revisándolas. Me equivoqué. Sí. Ahí un poquito más grande para que se vea bien. Reglas del álgebra booleana. Primero vamos a tener que si tenemos una variable, en este caso a, ¿cierto? Una variable cualquiera, puede tomar cualquier valor, a más 0 va a ser siempre a. ¿Cómo podemos comprobar eso? Simple, porque si yo, por ejemplo, tengo que el a, vamos a ponerle acá, si el a es igual a 0, ¿qué sucede con la expresión a más 0? Esto obviamente me va a quedar 0 más 0 y va a ser 0. ¿Ya? Si yo tengo que el a vale 1, vamos a tener que acá va a quedar, ¿cierto? A más 1 igual 1 más 0. ¿Cuánto va a ser esto? Va a ser 1. ¿Ya? Porque para la suma booleana nos va a bastar simplemente que haya un 1. Si hay un 1, inmediatamente nos va a dar correctamente como corresponde. ¿Ya? Y pueden ver que en definitiva, ¿qué nos dio? El A. O sea, A más 0 va a ser directamente A. Y para que así lo podamos ver bien esto, vamos a revisar lo siguiente, que me lo estaba saltando, pero en verdad lo vamos a revisar igual, porque puede que no haga falta después, así que mejor no saltamos nada. Lo que sucede es que a mí por lo general las puertas lógicas me gusta verlas después. Pero vamos a pensar lo siguiente. ¿Qué es la suma booleana? En principio, la suma booleana, que también se le dice operación OR, viene a ser el caso donde tenemos que, si tenemos un 1, nos da 1. La única forma de que nos dé 0 el resultado sea que tengamos solamente 0. O sea, si yo sumo 0 más 0 más 0, va a ser 0. O 0 más 0, 0, ¿cierto? Y basta que haya un 1, como ustedes pueden ver acá. Tenemos 0 más 1, nos da 1. 1 más 0 nos da 1. E incluso 1 más 1 nos da 1, como les había comentado ya. Y esto que está acá es el símbolo de unas puertas o unos como elementos que nosotros vamos a usar después para armar los circuitos. ¿Ya? Por ahora, asumamos que en realidad lo que estamos revisando es la suma que realizan. ¿Ya? Después vamos a entrar más en detalle sobre ello. En el álgebra de Boole, el término suma es una suma de literales. En los circuitos lógicos, un término suma se obtiene con esta operación, que es lo que nosotros vamos a ver posteriormente. Algunos ejemplos de sumas. A más B. Tenemos obviamente dos variables que se están sumando. Acá tenemos una variable sumándose con otro complemento, una variable llamada B.
Y así pueden ver que tenemos también sumas de varias variables. Y bueno, de literales si queremos ser generales. Recuerden que un literal podría ser una variable o un complemento. ¿Qué pasaría con el siguiente ejemplo? Nos dicen, determinar los valores de A, B y C que harían que esta expresión dé 0. Para que dé 0, necesariamente tiene que quedar todo lo que se esté sumando 0. Para eso tendríamos entonces que tener que el A valga 1, porque al negarse nos va a quedar como 0. Más B, que como no está negado, ¿cierto? Tendrá que quedar como 0 simplemente. Y el C tendría que ser 1 para que al negarse nos quede 0. Así nos quedaría entonces 0 más 0 más 0, lo que sería en definitiva 0. ¿Ya? Nos están preguntando en definitiva qué tiene que cumplirse o para qué combinación eso da así. Ahora, otra operación, multiplicación booleana. Esta en realidad es bien simple porque es tal cual como lo haríamos nosotros en los decimales que hemos trabajado toda la vida. En realidad, la única forma de que nos dé 1 es que tengamos, por ejemplo, que todos los elementos o todas las variables tomen valores 1. Aquí pueden ver que 0 por 0 va a ser 0, 0 por 1 va a ser 0, 1 por 0 va a ser 0, y en realidad nos basta que haya un 0 para que inmediatamente sea 0 nuestra operación. Y solamente en este caso, como pueden ver, es 1. En el álgebra de Boole, el término producto es un producto literal, como lo pueden ver. En los circuitos lógicos, vamos a nosotros a ver que hay una operación llamada AND, que sería justamente lo que está acá. ¿Ya? Nosotros, como digo, lo vamos a profundizar después, que va a realizar justamente esta operación de multiplicación. Algunos ejemplos, ¿cuáles serían? El AB, AB negado, ABC, AB negado, C, D negado. ¿Qué deberíamos tener para A, B y C para que nos diera justamente lo siguiente? Creo que ni siquiera alcancé a tapar. Ahí sí. ¿Qué se debería cumplir acá? ¿Cuánto debería valer el A, el B y el C para que nos dé 1 esta expresión? Lo pueden escribir. Aparece al principio, pero bueno. ¿Cuánto deberían valer A, B y C para que justamente se cumpla que sea 1? ¿Ya? Efectivamente, sí, muy bien, Sebastián. Tiene que ser el A1, obviamente, y el B y el C tienen que estar en 0, para que así al negarse quede en 1. Y después nos quedaría entonces 1 por 1 por 1, lo cual sería igual a 1. Porque recuerden que se requiere que todos estos valores sean 1, para que recién nos dé 1, por decirlo así, la función. O en este caso lo que estamos viendo acá, que es como esa puerta que vamos a revisar más adelante. ¿Ya? Algunas reglas del álgebra de Boole, que son precisamente las que nosotros íbamos a revisar. Y que de hecho me salté algunas, pero bueno, nos devolvimos. Leyes conmutativas. Tenemos, ¿cierto?, que A más B va a ser igual a B más A. Tenemos también que el A por B va a ser igual a B por A. Y además las asociativas, donde vemos que si sumamos el A más la suma del B y el C, es lo mismo que si estuviéramos sumando primero el A y el B y luego sumando el C. Esto por si acaso lo pueden omitir de momento, porque recuerden que son esas puertas que les digo que yo quiero ver posteriormente. La multiplicación de la ley asociativa declara lo siguiente: yo puedo multiplicar el B y el C y luego el A, o podría multiplicar el A y el B y por último el C. Y va a ser exactamente lo mismo. Estas son obviamente propiedades que se dan en muchos sistemas que nosotros hemos trabajado. La ley distributiva dice que A por B más AC va a ser igual a A por la suma de BC. Esto en realidad nos va a servir bastante porque en realidad podemos factorizar. Pueden ver que podemos factorizar por el A y nos queda por tanto la multiplicación del A por la suma de esos B y C. Y esto lo vamos a usar para simplificar y demostrar alguna expresión. Y aquí volvemos a las reglas. Que me estaba saltando, ¿cierto? Lo anterior. Vamos a ver mejor, para que no tengamos dudas ahí. Ahora sí, deberíamos poder comenzar a comprobarla, a pesar que ya lo estábamos haciendo. Pero... ¿qué tenemos entonces? Tenemos que, como les decía, el A más 0 va a ser naturalmente A, porque va a depender exclusivamente de esta variable lo que pase con nuestra función. A más 1 va a ser igual a 1. También lo pueden comprobar de la misma manera. Fíjense que si yo, por ejemplo, digo que el A es igual a 0, lo que tenemos acá nos queda de la siguiente forma. Nos va a quedar A más 1, ¿cierto? De hecho, aquí puse algo erróneo. Puse esto, puse 1. Ahí sí. Lo que había que reemplazar en 1 era eso, ¿cierto? Ahí. Entonces, A más 1 va a ser, si por ejemplo el A vale 0, va a ser 0 más 1. Sabemos que basta que haya un 1 en la suma para que inmediatamente nos dé 1. ¿Y qué pasaría si es que el A fuera 1? Si el A es 1, naturalmente nos va a quedar algo así. 1 más 1, lo que va a ser 1. Como pueden ver, en realidad, sin importar el valor que tome A,
la expresión va a ser 1 de todas maneras. O sea, como pueden ver, esto nos está indicando, ¿cierto?, que 1 más cualquier cosa va a ser 1. Aunque esa, entre comillas, cualquier cosa sea una expresión gigante, inmediatamente va a ser 1. Eso también nos sirve para simplificar. Vemos que en el caso de 3 decimos que a por 0 va a ser igual a 0, porque en realidad va a predominar, porque sabemos que basta que haya un 0 para que inmediatamente toda la expresión sea 0. Acá vemos que en el caso de a por 1 va a depender de a, así que nos queda simplemente a. No creo que haga falta demostrar esa, ¿cierto? Y el caso de 5, o sea, la regla 5 que dice a más a es igual a a. Precisamente, porque si la vale 0, la expresión es 0, si la vale 1, la expresión es 1. ¿De quién depende exclusivamente? Del valor de a. Y esta expresión también es interesante, la 6. ¿Qué pasaría si el a es igual a 0? Vamos a ver que al momento de evaluar nos va a quedar así. Lo voy a escribir de esta forma para que quede más claro, ¿ya? De hecho, a igual a 0 nos va a dar lo siguiente. 0 más 0 negado, eso va a ser 0 más 1, lo cual es 1. Nos dio 1, ¿cierto? Si, por ejemplo, tenemos el siguiente caso. De hecho, lo vamos a escribir acá, miren. A más a negado, evaluado en 1, ¿cierto? Lo vamos a dejar así. Sería entonces 1 más 1 negado. Esto nos queda 1 más 0, lo cual es igual a 1. Así que en definitiva, en cualquier caso nos va a quedar siempre eso. Nos va a quedar siempre 1. Esta expresión también es bastante útil y de hecho en ella se basan algunas simplificaciones que nosotros vamos a usar después. La verdad es que es bastante útil. El caso 7. En el caso 7 o la regla 7 nos dicen que a por a es a, evidentemente, ¿cierto? Si el a es 0, va a ser 0 por 0, lo cual va a dar 0, y va a ser igual a a. Y si el a vale 1, 1 por 1 va a ser 1. O sea, nuevamente va a ser igual a a. El 8, la verdad es que se parece mucho al 6, a pesar que está desarrollado con respecto a la multiplicación. Porque si tenemos lo siguiente, a por a negado, y nosotros evaluamos, por ejemplo, en el a igual 0, ¿qué nos queda? Nos queda 0 por 0 negado. Esto va a ser 0 por 1, lo cual obviamente va a ser 0. Porque cada vez que tengamos un 0, multiplicando cualquier cosa, va a ser 0. ¿Y qué pasaría si evaluamos ahora en el a igual a 1? Nos va a quedar así. El 1 por el 1 negado va a ser 1 por 0, lo cual va a ser 0. Así que podemos decir que efectivamente, sin importar el valor que tome el a, recuerden que puede tomar solamente los valores 0 o 1, esa expresión va a ser justamente 0. Y acá en la expresión 9 vemos que en realidad la negación de una negación será obviamente el término sin negar. ¿Ya? Obviamente si el a vale 0, vamos a verlo acá, para a igual 0, nos queda así. 0 dos veces negado, me queda entonces 1 negado, y esto es 0, y obviamente se puede ver que lo mismo va a suceder con el caso del 1. El 10. En el caso del 10 podemos ver lo siguiente, miren. Esto es bien interesante porque se basa en una de las propiedades que vimos recién, en el hecho de que podemos factorizar. Si yo tengo a más ab, ¿ya? Si tengo a más ab, yo podría factorizar por a y decir lo siguiente: 1 más b. ¿Sí? Porque en realidad factoricé por el a, así que me quedo el 1 simplemente. Recuerden que después a por 1 más ab, esto es simplemente a más ab. No cambiamos nada, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué sucede con lo que está dentro del paréntesis? Nos queda 1 más b, pero tenemos una propiedad, la 2, que dice que justamente va a ser 1, ¿cierto? 1 más cualquier cosa es 1. Así que todo esto es simplemente 1. Y nuestra expresión de a más ab va a ser simplemente a. Así que quedaría demostrado lo que tenemos en la regla 10. ¿Sí? ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Son propiedades, obviamente, algunas más directas, otras menos, pero en principio son propiedades que van a ser muy útiles para nosotros al momento de querer simplificar usando álgebra de Boole. Y probablemente si es que han visto lógica proposicional, que deberían estarla viendo o haberla visto, les va a sonar muy parecido a cosas que ya vieron. Solamente que ahora como que son productos y multiplicaciones. ¿Sí? Cualquier duda, por favor, en el momento. Me dicen nomás. Me dicen nomás si tienen cualquier duda. Porque ahora vamos a ver otro caso, que es un caso bien interesante, la verdad. Que nosotros podemos demostrar
de la siguiente manera, incluso de manera gráfica. El 11, miren. 11 dice que A más A negado B es igual a A más B. Con álgebra lo podemos hacer, pero la verdad es que estaría haciendo trampa así porque tendría que poner un término que yo sé que hay que ponerlo para que me dé. Entonces, como que sería un poco tramposo. Vamos a hacer una demostración un poquito más interesante, o una comprobación, donde vamos a dibujar algunos diagramas de Venn. ¿Les parece? Unos diagramas de Venn. Pensemos lo siguiente. Supongamos lo siguiente. Supongamos que la multiplicación se va a corresponder con la intersección y que tenemos que la suma va a ser una unión, ¿ya? Y además vamos a decir que creo que dicen complemento también, ¿cierto? Complemento va a ser una negación. ¿A qué me refiero con esto? Quizás medio extraño. Simplemente a que vamos a asociar algunas operaciones, ¿cierto? En el álgebra de Boole, con operaciones en los diagramas de Venn. Ahí sí. De la siguiente manera, miren. Vamos a pintar un poquito también para que hagamos un pequeño esfuerzo al dibujar y que nos quede claro, ¿ya? Fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer el típico conjunto, no sé, universo, creo que así se le llamaba. Ahí. ¿Ya? ¿Y qué vamos a tener dentro? Vamos a tener dos mapas. O perdón, no dos mapas, dos conjuntos. Estaba pensando en otra cosa. Ahí. Un conjunto A y vamos a tener un conjunto B. Y que están intersectándose, ¿ya? Ahí tenemos los conjuntos. Esto que está, por ejemplo, acá, lo que vamos a tratar de hacer es construir esto y ver qué nos queda, ¿ya? El A negado, según lo que dije, va a ser un complemento. O la negación en este caso. De hecho, era al revés. Era al revés. Negación es un complemento. Eso quiere decir que el A negado va a ser todo lo que está fuera del A. Todo lo que está fuera del A. Vamos a dibujar acá, miren. Por ejemplo, en morado. Todo lo que está fuera del A lo voy a ir poniendo acá. Todo lo que está fuera del A. Lo podría hacer a mano alzada, ¿no? De hecho. Pero vamos a ir con calma. Recuerden que estamos comenzando un nuevo tema. Así que se nos vienen después las clases híbridas, como les comentaba. Creo que no lo he dicho en la grabación, así que lo comento. La clase siguiente del día viernes va a ser híbrida, pero al principio parte sin estudiantes. Y posteriormente, la siguiente semana ya pueden asistir. Tienen que seguir el proceso que les enviaron, supongo, a través del mail, y ahí ustedes podrían asistir. Ya tienen que firmar también un documento, algo por el estilo. Y también pueden, si que lo consideran así, pueden arrepentirse y después, a pesar de haber firmado, dejar de asistir y seguir asistiendo virtualmente. O sea, no están obligados, sí, a permanecer en esa modalidad. También hay medidas que se han tomado especialmente si es que por ahí te presentan síntomas o tienen contactos cercanos y todo eso. Por lo mismo, mi recomendación es que lean bien esa información, que lo piensen bien y luego tomen su decisión, ya respecto a si quieren asistir. En principio, la clase va a ser desarrollada de la misma forma en la sala, o sea, voy a estar con la tableta. La verdad es que no voy a usar la pizarra porque siento que no se va a ver bien, entonces voy a proyectar lo que tengo en la tableta en la misma sala, o sea, se va a ver a través del proyector, y además los estudiantes que estén de forma virtual van a seguir viendo lo mismo, van a ver este mismo software, ¿cierto? Va a aparecer una cámara donde va a aparecer el profe, y además también estoy trabajando en poner una cámara en la cual voy a estarlo mostrando a sus compañeros, a los que estén presencialmente. O sea, como mostrando la sala, para así que se sientan un poco más partícipes de la clase, por decirlo de alguna manera. Eso que pusimos en morado sería
Y de hecho, ¿saben qué? Me faltó algo, ¿cierto? Porque es todo lo que no está en A. Así que ahora sí va a estar bien. Todo lo que no está en A. Ahí sí. Todo lo que no está en A va a ser precisamente lo que está pintado en morado. Y sería nuestro A complemento. ¿Ya? Luego de eso, ¿qué más nos dicen? El A complemento, que es lo que nosotros dejamos fuera, por decirlo así, del conjunto A, está multiplicándose con B. Pero acá dijimos que en realidad la multiplicación la vamos a interpretar como una intersección. ¿Ya? ¿Cuál sería la intersección de lo que está fuera de A, que está pintado en morado, y B? Va a ser obviamente solamente lo que está acá. Recuerden que estamos buscando la intersección entre el A negado o lo que no está en A y el B. Va a ser esto. Vamos a pintarlo con azul. No, vamos a pintarlo con otro color. Con rojo. Vamos a hacerlo un poquito más chico. Esto de acá. Hay que debería hacerlo ahí. Ahí. Todo esto que está quedando en rojo es precisamente la intersección entre lo que no está en A y lo que está en B. Como que no va con la misma distancia, ¿cierto? Pero lo importante es que nos quede claro que estoy dibujando. Ahí. Ahí. Aunque ahora que lo pienso, podía hacer algo así. Ah, no, no lo podía. Recordaba que podía mover con el teclado la regla, pero parece que no era así. Me lo estoy imaginando. Aunque creo que sí podía, ¿eh? Ahí está. Y me quedó una línea que está de más, ¿cierto? Esta línea, vamos a arreglarla ahí porque esa línea está un poquito pasada. En realidad es solamente hasta acá. Ahí, ahí la vamos a dejar. ¿Ya? Lo que está en rojo es precisamente esto. Ups, eso no. Ahora sí. Va a ser el A negado B. ¿Cierto? El producto del A negado y el B. Lo que no está en A por lo que está en B. Y ahora, ¿qué nos faltaría entonces para completar esta expresión? Claramente, si tenemos eso, nos faltaría sumar el A. ¿Cómo conseguíamos eso? Con la unión. Así que sería unir lo que está en rojo con lo que está acá. Y ahora, ¿saben qué vamos a hacer? Lo vamos a pintar. Vamos a intentar pintarlo. Va a ser esto. Esto que está acá, ¿cierto? Todo esto. Todo lo que está pintado con ese color. Va a ser precisamente lo que nosotros tenemos ahora como A más A negado B. ¿Ya? Y si lo dejamos ordenado así, para que nos quede la expresión de la misma forma, sería algo así. ¿Se dan cuenta? Eso sería, bajo esta regla, ¿cierto? Que definimos, la suma del A más el A negado B. Y les pregunto a ustedes, ¿qué más sería, o qué sería precisamente lo que está pintado en naranja o damasco? No sé qué color es ese. ¿Qué color es? Creo que es naranja. No me dice. Ah, naranja brillante, así. ¿Ya? ¿Qué sería lo que está en naranja brillante? Pueden ver que sería precisamente la unión de A y B. ¿Y qué sería la unión de A y B? La suma de A y B, bajo esta regla, ¿cierto? ¿Se entiende eso que acabo de dibujar? O intentar dibujar. Recuerden que todo parte de que hemos definido esto, de que en realidad estamos asumiendo que una multiplicación con estas funciones lógicas corresponderá a una intersección en nuestros diagramas de Venn, que la suma lógica sería en este caso interpretada como una unión, y que la negación es simplemente el complemento. ¿Sí? O sea, lo que no está dentro del conjunto. Así que podemos ver que en definitiva se cumple, al menos de forma gráfica, ¿cierto? ¿Sí? Para que lo vean. Esto también va a ser bastante útil. O sea, basta que tengamos en este caso A, más ella misma negada por B. Y lo que va a quedar es simplemente es A más B. También esto por si acaso aplica, lo adelanto, de la siguiente manera, miren. Si yo tuviera el A negado más el A y B, ¿a qué creen ustedes que sería esto igual? ¿Qué me dirían ahí? ¿A qué será igual eso? Fíjense bien, el primer término
más el segundo término, en este caso el b, ¿cierto? Así que nos quedaría esto, a negado más b, porque la clave está en que tiene que aparecer algo acá más eso mismo negado multiplicado por otra cosa. Entonces nos quedaría lo que está acá y esa otra cosa. ¿Ya? A pesar que estoy usando esas palabras, me disculpen, pero por eso queda el a negado, porque es ese término más lo que está acá. ¿Sí? Se aplica exactamente la misma idea. Y nos queda la última regla. La última regla, la verdad es que se puede conseguir, se puede comprobar un poco usando álgebra, la verdad. No hace falta mucho más que eso. Así que lo vamos a hacer así. 12. Nos dicen que el a más b por el a más c sería igual a esto. A más bc. Vamos a comprobar si es que así nos da. Vamos a hacer un poquito de álgebra. U. Me decías que era la unión. Supongo que sí. Ya, así que desarrollamos. Multiplicamos término a término. El a por el a más el a por el c más el b por el a y el b por el c. Y aquí yo recomiendo siempre ordenar las expresiones. Por ejemplo, si tenemos b por a, dejemos a por b. Porque a veces sucede que en una expresión muy grande yo podría tener algo así. Algo así, supongamos. Y entre medio varios términos y todo, ¿cierto? Y me podría dar cuenta que en realidad estas dos expresiones son iguales. Entonces yo podría simplificar eliminando una. Pero por no haberla ordenado, quizá se me puede pasar. Por eso es que recomiendo siempre que las ordenen. Entonces si yo voy y escribo, ya, es el AC denegado, más un montón de términos, ¿cierto? Después viene de nuevo el AC denegado, lo reconozco y elimino una. ¿Se acuerdan que dijimos que A más A es A, ¿cierto? Es totalmente redundante ponerla de nuevo. Por eso es que nos quedaría entonces la siguiente forma, miren. Nos quedaría entonces el AB, porque lo ordené simplemente esos dos que multipliqué, y más el BC. ¿A qué sería igual esto? Vamos a ver que el A por A va a ser simplemente A, más el AC más, B, más AB, ¿cierto? Y más el BC. Luego podemos factorizar. Factorizar el A, nos queda 1 más C y más B. Y eso más BC. Y ahora, ¿qué sería lo que está en paréntesis? ¿A qué sería igual? Lo que está acá. Según las operaciones que hemos estado viendo, o las reglas que hemos estado viendo. Recuerden que hay una regla que nos dice que 1 más cualquier cosa, ¿cierto? Más A, esta que está acá, miren. Es simplemente 1. Basta que haya un 1 sumándose con lo que sea, inmediatamente va a ser 1. Por tanto, todo lo que está acá, en realidad todo esto, es 1. Así que nos va a quedar, en definitiva, que el A más BC va a ser justamente lo que teníamos arriba. Esto lo estábamos demostrando, comprobamos que efectivamente era lo mismo. ¿Sí? Y ahí, en realidad, hemos estado viendo que las reglas que revisamos se cumplen. Dudas, comentarios, cualquiera que tengan. ¿No? ¿No hay comentarios? ¿Ni dudas? Bueno, vamos a mandar una encuesta. Ahí es más fácil interactuar. ¿Ya? Porque ahora le vamos a dar uso a esto. No vamos a quedar solamente en presentarlas y que queden ahí en el documento, sino que vamos a resolver algún problema de la guía. Está bueno ya de teoría. Bueno, hay que hacer algunos ejercicios, ¿cierto? Es la idea. Déjenme encontrar dónde está la guía nomás. ¿Dónde está la guía? Acá está. Esta guía, por si acaso, considera todos los problemas del curso. Por ahí podríamos agregar algún otro, después que inventamos las clases, pero está todo, todo, todo. Y de hecho, esto es lo que vimos, ¿cierto?, en la otra prueba. Y aquí comenzaríamos, miren. Vamos a trabajar con las siguientes expresiones. Vamos a acercarnos un poquito más. Y vamos a empezar a simplificar, porque el objetivo de simplificar es poder reducir la cantidad de términos o de variables, porque posteriormente cada una de estas operaciones se va a realizar con una puerta lógica, que es la que yo les digo que todavía no las quería ver, ¿cierto? Y eso implica que vamos a ocupar más recursos o, por ejemplo, más dispositivos electrónicos para poder implementar una función que tiene más términos.
Y de ahí viene el incentivo en poder simplificar lo más posible dichas funciones. O sea, que ojalá tengan la menor cantidad de términos y cada término tenga la menor cantidad de literales. ¿Ya? Así que procedemos. Simplificar las siguientes expresiones. Esto es obviamente de la guía. Sí, lo acabamos de sacar, ¿cierto? Terminamos la encuesta y vemos qué sucede. Y procedemos. Sin más parafernalia, vamos a ir directamente a resolver este problema. Y les voy a dar una clave, sí. Hay algo que sirve bastante, un tip, como lo quieran ver. Siempre nos conviene ir directamente a los términos más pequeños cuando tenemos este tipo de expresiones, porque los términos más pequeños generalmente nos permiten simplificar, casi de forma directa, basándonos en la misma idea de lo que hicimos acá. Se fijan que aquí yo fui directamente a ese término, que tenía solamente una variable. ¿Por qué? Porque si tengo un término más pequeño, con menos literales, y hay otro término que contiene eso mismo, yo puedo factorizar. Y ahí empiezo a eliminar términos de una. Así que partimos con eso. F, le vamos a llamar F simplemente. Vamos a ver que este X, ¿cierto? Está repetido acá, está por acá también, ¿cierto? Y eso va a implicar que vamos a poder factorizar por el X y eliminar algunos términos. También pueden ver ustedes que está el X negado ahí. Bueno, y de hecho, más que el X negado, está esto repetido acá. También vamos a poder factorizar ahí. Comencemos. Así que nos queda X más, aquí obviamente esto queda multiplicado por 1, ¿cierto? 1 más el IZ y más el W negado. ¿Cierto? Todo aquello que estaba acompañado por un X lo dejamos así nosotros. Y esto obviamente 1 más cualquier cosa, ¿qué es lo que es? 1 simplemente. Seguimos. Ahora, lo que está en azul. Fíjense bien que dijimos que ese X negado Y, vamos a poder factorizar así. 1 más. Aquí nos va a quedar el Z, ¿cierto? ¿Todo esto a qué va a ser igual? Nuevamente a 1, porque 1 más cualquier cosa es 1, simplemente. Y me falta un término que no lo junté con nadie, ¿cierto? Ese WZ. Vamos a dejar escrito nuestro X, nos queda así. X más X negado Y más WZ. Y quiero que ustedes me digan si es que se puede seguir simplificando más. ¿Se puede reducir aún más la cantidad, ya sea de términos o de literales de algún término? ¿Qué creen ustedes? ¿Se puede o no se puede? Según las reglas que vimos. Si quieren las copio al lado para que las tengamos disponibles. Vamos a copiarlas para que así las tengan ahí a mano. Vamos a copiar esto solamente para efectos de ir ejercitando ya. A ver, ¿lo tomó o no lo tomó? Vamos a ver. Sí lo tomó. Se me torció eso. Ahí sí. ¿Algunas de esas reglas las podremos aplicar? Fíjense bien. Tenemos esta expresión de acá, donde tenemos un X más el X negado, la 11. Precisamente, sí, porque tenemos, ¿cierto? El A más A negado B es igual a A más B. Misma expresión que está acá. X más X negado Y. Así que nos va a quedar el Y más, perdón, el X más el Y, ¿cierto? F va a ser igual a X más Y. ¿Ven? Ahí la aplicamos. Es bien práctica, la verdad. ¿Y se podrá simplificar más ahora? La verdad es que como este término no contiene ninguna de las otras variables, llegamos hasta acá. Igual se redujo bastante. Piensen que pasamos de tener, ¿cuántos? 6 términos, que tenían bastantes literales algunos, 3 incluso, a simplemente 2 términos de un literal y otro más de 2. Mucho más simple de implementar posteriormente, cuando veamos cómo implementamos, ¿ya? Así que hemos llegado, de hecho, a la expresión mínima. B. Pero para B me parece que tenemos que presentar el teorema de De Morgan. Así que vamos a presentar los teoremas de De Morgan. ¿Se entiende lo que hicimos recién? ¿Cómo fuimos aplicando las diferentes reglas? Muy bien. Ya. De Morgan. Teorema de De Morgan. O teoremas de De Morgan.
Esto probablemente lo hayan visto. Aquí simplemente le vamos a dar la conexión con lo que estamos revisando en el curso. En principio, supongamos que tenemos algo así. A más B, que está negado. Todo negado, ¿cierto? Vamos a decir que esto es totalmente equivalente a lo siguiente. A negado por B negado. Y luego también tenemos lo siguiente. Si tuviéramos el A por el B, todo esto negado va a ser igual al A negado más B negado. ¿Cuál es una forma en que lo podemos recordar fácilmente? Porque muchas veces las presentan como la primera ley o el primer teorema de De Morgan y otro como el segundo. Yo lo recomiendo de la siguiente manera. Piensen que si tenemos una operación, ya sea de suma o multiplicación, que esté completamente negada, nosotros decimos, cambiamos la operación, en este caso de una suma a una multiplicación, y negamos los términos que estén acá. O sea, aquí nos quedaría el A negado y el B negado. Y si tenemos acá nuevamente una operación de suma o multiplicación donde está todo negado, cambiamos la operación de multiplicación a suma y negamos los términos. Sería simplemente eso. Y también tenemos que obviamente se cumple esto. Si yo tuviera un A más B más C, todo negado, también se va a aplicar el teorema de De Morgan. No aplica solo para dos, en este caso términos, sino que aplica en realidad para n. ¿Sí? Para que lo tengan presente. De hecho me equivoqué. Ahora sí. Porque dijimos que cambiaba la operación, ¿cierto? Y negaba los términos. Ahí sí. Eso serían los teoremas de De Morgan. Lo voy a sacar un poquito ya. Solamente para efectos gráficos, ¿no? Ahí. Y esto que tenemos acá lo vamos a poder empezar a aplicar en los siguientes problemas. Creo que nos quedan 15 minutos, así que vamos a resolver al menos uno más. A lo menos. Déjenme buscar la guía que anda media perdida. ¿Dónde está la guía? Ah, que salió en Word. Ahí está. Ah, aquí todavía no lo aplicamos. Vamos a ver este problema y en el siguiente ya se aplica. Este problema. Uy, que salió pequeño. Agrandamos un poquito más. Ahí. ¿Ya? Como pueden ver ustedes, tenemos varios términos que se están, en este caso sumas, que se están multiplicando. Posteriormente le vamos a dar un nombre, eso le vamos a decir post, producto de sumas y cosas por el estilo, ¿ya? Por ahora, simplemente queremos simplificar. Vale decir, disminuir el tamaño de la expresión, que quede más pequeña, más simple. Así que partimos. ¿Qué nos queda entonces? Podemos empezar a multiplicar eso por eso y después lo que nos dé por el otro paréntesis, ¿cierto? Partimos. Nos queda, por ejemplo, si multiplico acá el AB C negado, ABC negado, más. Después el AB por el D, sería ABD. Recuerden que lo voy a estar ordenando. Más. Acá pasamos ahora a multiplicar S por S, C por C negado. Ustedes después me dirán que lo que da eso, ¿cierto? Más el C por D. Más el C negado por D. Recuerden que lo estoy ordenando. Y más el D por D. Por ahora voy a dejar todo expresado como queda. Ya después hay elementos que vamos a eliminar, que vamos a darnos cuenta que son redundantes. Y esto que está acá, ¿cierto? Lo vamos a dejar escrito. C más D más E. Y seguimos. Ya voy a arreglar un poquito esta C, que quedó como media rara. Un poquito más. Ahí. Y procedemos a ordenar y ver qué se puede simplificar acá adentro. Quizá algo se puede, ¿cierto? ¿Cuánto sería esto? ¿A qué sería igual? Vamos a tomar nuestro pequeño formulario. Sería 0, ¿cierto? Dijimos que cada vez que tengamos una variable multiplicada por ella misma, eso nos da 0. Así que le ponemos acá 0. Y además esto de acá es D, ¿cierto? Y vamos a ver que sucede algo. Lo voy a hacer paso a paso en estos primeros problemas. ABD más CD más C negado D y más D. Vamos a ver esto tal cual. Después, como le digo, nos saltaremos algunos pasos y todo, pero vamos a ir poco a poco. Claramente aquí tenemos un término más pequeño que está repetido acá, acá y acá, ¿cierto? Entonces podemos decir que A
BC negado más. Y aquí vamos a factorizar por el D. Vamos a dejar así, miren. AB más C más C negado y más 1 por D. Simplemente factorizamos. Voy a dejar corchetes para que así se vea un poquito mejor esta expresión. Y pueden ver que naturalmente tenemos, de hecho incluso tenemos dos unos, porque eso también es 1, ¿cierto? 1 más cualquier cosa va a ser simplemente 1. Ya, no olviden eso. 1. Todo esto da 1. Así que nos queda esto. Nos queda A, B, C negado, más D. Y eso multiplicando a este término, ¿cierto? Que sería nuestro C negado más D más C. Y ahora vamos a ver si podemos simplificar algo más. Aquí claramente nos va a quedar A, B, C negado, C negado. Pero sabemos, ¿cierto?, que A por A es A. Así que en realidad podríamos decir que va a ser A, B, C negado simplemente. Porque en realidad repetirlo dos veces no va a cambiar nada. Después S por S va a ser A, B, C negado D. Y ya empiezan a notar que aquí quizás este término se va a ir, ¿cierto? Más, nuevamente el A, B, C negado E. O sea, aparece nuevamente el A, B, C negado, ¿cierto? De hecho, le adelanto que estos dos se van a ir. Y multiplicamos acá. Nos queda más C negado D. Acá nuevamente el D por el D. Nos queda D. Ya sabemos que eso es así. Y por último, más D. Fíjense que ahora varios de estos términos se van a simplificar. Lo voy a juntar de a poco. Este con esto y con eso. Y además el D, ¿cierto?, que está repetido en los otros. De hecho, aquí también se eliminaba ese por el D, pero bueno, vamos a eliminarlo de uno en uno. Nos queda así, el A, B, C negado, más, perdón, por 1 más el D y más el E. Estoy factorizando simplemente por el A, B, C negado. Aquí vamos a factorizar por el D, lo voy a dejar acá adelante ahora, más D, por C negado, más el 1 y más el E. Todo esto de acá adentro, obviamente va a ser 1, y esto de acá también va a ser 1, porque 1 más cualquier cosa va a ser simplemente 1. Así que, ¿cómo nos queda la expresión? F va a ser igual a ABC negado más D. Y pueden notar que claramente es mucho más acotada que esa. ¿Sí? Vamos a poner los F acá que no los escribí nunca. Hagamos ordenadamente las cosas. Se fijan que podemos ir aplicando las leyes y hay casos en los cuales de plano yo ya empiezo a ver que apareció esto y ni siquiera lo escribo. ¿Ya? Pero, como le digo, siempre nosotros vamos a ir paulatinamente avanzando, ¿ya?, con el objetivo obviamente de llegar a la solución. Y el último problema que vamos a ver hoy día va a ser este de acá. Vamos a ver qué sucede. Y la verdad es que cuando aplicamos álgebra depende muchas veces de cómo nosotros aplicamos las reglas. Por eso es que vamos a ver también métodos de simplificación más poderosos. Pero por ahora obviamente hay que manejar lo más básico, que no quiere decir que sea más simple, sino que nos brinda menos herramientas, ¿cierto? Depende más que nosotros lo apliquemos bien. Lo otro es como que casi solo nos llevan a soluciones más simples, ¿ya?, los que vamos a ver más adelante. Así que tenemos esta expresión. Queremos simplificarla. Podríamos aplicar directamente de Morgan, o podríamos ver si podemos simplificar algo, porque hay veces que las cuales conviene más hacer eso, reducir un poco la expresión, algo se nos va a 0 o a 1 y queda bien directo. Podría ser el caso. Vamos a ver qué sucede. Ahí. Cerramos esta encuesta. Y empezamos a desarrollar. F igual a. Voy a dejar la barra acá bien dibujada y vamos a ver qué podemos simplificar. Vamos a ver qué simplificaremos por ahí. Aquí quedó la barra. Ya, primero, tengo ese A, B negado C, acá tengo una B, A, C negado. Y aquí como que esto lo puedo eliminar, ¿cierto? O sea, de plano ese lo puedo eliminar desde una. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a aplicar De Morgan acá, y luego vamos a eliminar también ese término, ¿ya? Pero vamos a ver cómo nos queda. Este lo vamos a dejar tal cual. AB negado C más AB. Vamos a aplicar De Morgan. Le voy a poner un color aquí para que se vea. Ahí. Nos va a quedar más. Cambiamos la operación ahora, ¿cierto? Van a ser sumas. Más B más C. Y va a quedar cada término negado. Y acá les decía yo que íbamos a factorizar. Vamos a ponerlo en rojo. Nos queda más AC. Y acá nos queda 1 más B. Y esto directamente es 1, ¿cierto?
Así que procedemos. Vamos a ver qué sucede ahora. Lo voy a dejar escrito para que así igual obviamente se vea todo y si hacemos un paso de más no hay ningún problema. Así que la idea es que se entienda. Acá nos queda entonces lo siguiente. A más B negado C más AB más el A negado más el B negado más el C negado, ¿cierto? Y más el AC negado. Y como pueden ver ustedes, en cada caso en los cuales tengamos repetido, ya sea el B negado, o el A negado, o el C negado, se van a eliminar los términos, porque vamos a poder factorizar. O sea, este término de acá me va a eliminar a ese, ¿cierto? Y este término de acá me va a eliminar a este, ¿cierto? Los elimina, ¿no? Vamos a ver. Vamos a hacerlo, como decía, paso a paso. Entonces, aquí vamos a dejar el C negado. C negado. Nos va a quedar el A, el A, nos va a quedar 1. Estoy factorizando eso, ¿cierto? Los voy a juntar. Esto de acá. Eso estoy factorizando. Y nos queda ahí, eso va a ser 1 simplemente. Se eliminó ese término. Luego, el B negado va a quedar acá. Más, vamos a poner el B negado ahí. Nos va a quedar, ¿cierto? Este AC más 1. Lo vamos a poner con alguna pequeña línea acá para que se entienda que lo juntamos. Y esto, todo esto va a ser simplemente 1. Y por último nos queda eso y eso. A negado más AB. ¿Sí? Y nos falta la negación de arriba. Se fijan que ahora se va a ir reduciendo bastante porque de hecho podemos aplicar nuevamente la expresión 11 o la regla 11 para los últimos dos términos. ¿Sí? Y nos queda la siguiente forma. Miren bien, vamos a dejar la barra acá porque todavía no hemos aplicado De Morgan, ¿cierto? Ahí. Nos queda entonces F. Acá aplicamos De Morgan. Vamos a poner con color arcoíris. O sea, perdón, no De Morgan, sino que la regla 11, que está acá. ¿Sí? Y nos queda algo así. Vamos a ver qué sucede, si que podemos simplificar más o no. Nos queda el A negado, perdón, el C negado, ¿cierto? Más el B negado, más el A negado y más el B. ¿Sí? Porque eso es lo que queda acá. De hecho, lo vamos a dejar en el color que agrupamos ahí, en color arcoíris. A negado más B. Y les pregunto a ustedes, ¿cuánto es esta expresión? ¿A qué es lo que va a ser igual? Voy a bajar un poquito la línea, ¿ya? Ya con esto que tenemos acá y las reglas que están a la derecha deberían poder verlo, ¿cierto? Fíjense bien los términos que hay. Ahí, los voy a tapar para que los vean bien. Quizás los voy a ordenar para que los vean un poquito mejor. Ya. Nos queda así, ¿o no? Anegado más, miren lo que voy a hacer. B más B negado más C negado. Ahí sí. ¿Y qué nos queda? Claramente ese B más B negado, ¿qué es lo que es igual? A 1. A 1, ¿cierto? Y como tenemos entonces 1 más cualquier cosa, todo esto que está acá va a ser 1. Y en definitiva, nos queda 0. ¿Se entendió? Hay casos en los cuales de repente quizá era más simple aplicar De Morgan directo. Yo por lo general considero que nos conviene reducir lo más que podamos cualquiera de esos términos y después aplicar De Morgan. Vamos a mandar la pregunta para ver si se entendió su último. ¿Ya? Recuerden que en definitiva lo que hicimos fue esto. Partimos acá primero aplicando De Morgan ahí, ¿cierto? Para tener términos pequeños que van a quedar pequeños, ¿cierto? Solamente de un literal. Acá juntamos esos dos. Y luego empezamos a ver qué podíamos juntar. Factorizamos, ¿cierto? Ese C negado con este término. Así que se eliminó este. Después este B negado con S, se eliminó S, ¿cierto? Nos quedó solamente lo que está por acá, lo que está acá,
De hecho, aplicamos también ahí esa regla. ¿Sí? Entre este término y ese término, esos dos. Los ordenamos para poder aplicarla. Y nos quedó solamente el A negado y el B. Y en definitiva, cuando ya nos quedó esto, ya ahí se veía que se podía resolver, porque el B negado más el B iba a ser simplemente 1. No hacía falta ordenarlo, pero lo hicimos para que así fuera más evidente. Así que bueno, dudas, cualquier duda que tengan. Se dan cuenta que podemos usar las reglas y dependen bastante de nosotros. La clase siguiente vamos a empezar a ver algunos otros términos, como por ejemplo lo que es la tabla verdad. Vamos a ver cómo nosotros podemos representar las funciones lógicas de diversas formas y posteriormente revisaremos ya los mapas de Carnot, que es una técnica bastante poderosa para poder simplificar. Así que bueno, por hoy día llegaríamos hasta acá. Le agradezco mucho su participación y nos estaríamos viendo el próximo lunes. No hay feriados ni nada, así que nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Gracias.